Buenas tardes o buenos días, dependiendo del sitio de residencia de cada uno de ustedes. Y de nuevo, bienvenidos al noveno seminario organizado por la FINUT sobre avances en nutrición infantil. Las dos primeras intervenciones en ponencia del día de hoy van a tratar sobre dietas especiales o dietas de intervención terapéutica en pediatría. Esto, como comprenderán, pues es muy diverso, son muchas las dietas que existen, pero debido al tiempo limitado que tenemos, pues solamente veremos algunos de estos aspectos. En concreto, en esta primera intervención hablaremos sobre dietas de exclusión de alergenos, en los cuales veremos algunos aspectos que creo de interés, y por otra parte, las dietas del tratamiento de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, cuya incidencia en pediatría va en aumento y que en Europa se estima alrededor de un 10%, es un trastorno multifactorial en el que van a intervenir pues, una serie de factores como son pues, la inmunidad, la microbiota intestinal, en el ambiente pues, distintos factores, entre ellos la dieta, y, por supuesto, la genética. La interacción entre microbioma intestinal y el ambiente, sobre todo con la dieta, pues tiene un gran interés, ya que estas bacterias intestinales van a actuar sobre la mucosa intestinal y sobre la respuesta inmune que en ella exista. De hecho, se piensa que la dieta de tipo occidental es una de las responsables de que exista una mayor incidencia de enfermedad de Crohn, ya que estas dietas son muy ricas en grasa, muy ricas en carbohidratos, en alimentos que están preparados, en aditivos alimentarios, son pobres en fibra, es decir, que en realidad es pues, casi todo lo distinto a lo que podría ser la dieta mediterránea. Por tanto, una intervención dietética corrigiendo estos factores, pues por supuesto puede hacer una buena acción sobre la microbiota intestinal y por tanto también en la terapéutica de la enfermedad de Crohn. En el tratamiento de la enfermedad de Crohn, basados en los datos patogénicos que hemos referido, pues como ven se han propuesto diversos tratamientos. La verdad es que aunque pues, pueden ser efectivos para la remisión, luego pues no lo son tanto para el mantenimiento de la remisión y que además pueden dar lugar a efectos secundarios que van a empeorar el pronóstico de la enfermedad. Hay una serie de directrices, sobre todo de sociedades europeas, que son muy recientes, que han confirmado que la terapia dietética puede ser muy efectiva en la enfermedad de Crohn, sobre todo cuando la enfermedad es leve o moderada. En los casos graves ella no tiene tanto efecto. Así que a estos aspectos nos vamos a referir a la nutrición enteral exclusiva, la nutrición enteral parcial, las dietas de exclusión para la enfermedad de Crohn o el tratamiento de la enfermedad de Crohn a través de la dieta. La nutrición enteral exclusiva se lleva a cabo a través de fórmulas líquidas que pueden ser de distinto tipo, pueden ser oligoméricas, es decir, fórmulas elementales o fórmulas con semielementales o con alto grado de hidrólisis y pueden ser también fórmulas poliméricas. De hecho, se ha visto que todas ellas tienen la misma efectividad y por tanto se piensa que es mejor utilizar las poliméricas que tienen mejor sabor y el costo es menor. Esta nutrición enteral exclusiva ha demostrado ser muy efectiva. De hecho, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica recomienda que se utilice esta dieta en los casos leves y moderados para inducir la remisión, mientras que otro tipo de dietas pues todavía no la recomiendan porque piensan que no hay suficientes datos para hacerlo, aunque existan datos que avalen su uso. Por tanto, su recomendación viene dada por la alta eficacia para inducir la remisión, que al compararlo con un tratamiento con glucocorticoides, pues se ha visto que es exactamente igual de efectiva. Y además, pues tienen
una serie de ventajas. Por una parte, no va a tener los efectos secundarios inducidos por los corticoides y por otra parte, tiene un efecto beneficioso sobre el estado nutricional del niño y además favorece la recuperación por completo de la mucosa intestinal y también que desaparezcan los fenómenos inflamatorios. Por tanto, los distintos estudios que se han hecho, tanto en adultos como en niños, pero sobre todo en niños, a los que nos estamos refiriendo, pues tiene una efectividad alrededor del 85%. Es decir, que de alguna forma se evitaría para la remisión tener que utilizar fármacos. Pero claro, también tiene sus contras. Es decir, hemos hablado de los pros, pero tiene una serie de dificultades. El problema es que es una alimentación solo exclusiva para tomar por vía oral o incluso a veces por el rechazo que tiene el niño hay que hacerlo por sonda nasogástrica, que va a durar entre 6 y 8 semanas y que no va a poder tomar ningún otro tipo de alimento mientras dure esta fase de remisión. Esto, lógicamente, no es bien aceptado por los niños y cuesta que los padres también lo acepten. Y otro problema es que no existe una estrategia para mantener la remisión, porque someter al niño a esta nutrición entera exclusiva durante mucho tiempo, pues no tiene sentido. Es decir, además no es bien aceptado o nada aceptado por pacientes y por la familia. Lo cual esto conlleva a que va a haber una tasa elevada de reagudización al volver a la dieta habitual. Y este es el problema que nos da esta nutrición entera exclusiva, que es muy efectiva, pero a la que se le ha ido buscando pues cómo hacer para que se mantenga la revisión y no haya estas reagudizaciones tan frecuentes. Para ello se probó la nutrición enteral parcial, que en realidad utiliza las fórmulas líquidas que ya hemos referido para la nutrición enteral exclusiva, es decir, tanto fórmulas oligoméricas como poliméricas, pero que además al niño se le permite ingerir diariamente pues una dieta normal, es decir, una dieta prácticamente libre a la que el niño estaba acostumbrado. Claro, esto es mucho mejor aceptado, pero tiene una serie de inconvenientes. En primer lugar, que la adherencia es menor. Al tener una dieta libre y el niño poder comer lo que normalmente hacía, pues hace que en la ingesta de las fórmulas líquidas se olviden o se rechacen. Y por otra parte, se ha visto en los estudios realizados, aunque hay datos y algunos estudios dicen que sí, que favorece la remisión, la verdad es que los datos son muy contradictorios y no hay hoy día una clara indicación para esta nutrición enteral parcial, puesto que parece que tiene menos capacidad para inducir la remisión y es menos potente para favorecer la recuperación de la mucosa intestinal y reducir los procesos inflamatorios que sí que lo hacía la nutrición enteral exclusiva. Sí tiene un efecto muy positivo, que junto con la alimentación, una vez conseguida la remisión, pues se puede mantener esa remisión durante un tiempo largo. Pero para que esto ocurra, y aunque hay datos tanto de que se aporte el 10% de la energía que se necesita el niño o que se aporte otras cantidades, lo cierto es que ESGAN, es decir, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, nos dice que para que sea efectiva en el mantenimiento de la remisión, al menos a través de esta nutrición enteral parcial, se debe administrar el 50% de la ingesta calórica. Lo que hoy día se está utilizando mucho es la dieta de exclusión de la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Pues porque se utiliza la nutrición enteral parcial, es decir, con los mismos elementos que hemos referido, las fórmulas líquidas, oligo o poliméricas, pero además se dan productos dietéticos naturales seleccionados. Quiere decir que no es una dieta libre, sino que se dice qué alimentos son los que el niño sí puede tomar en esta fase de remisión y luego en el mantenimiento de la remisión. Y además, pues se excluyen una serie de factores dietéticos que potencialmente pueden ser nocivos,
aparte de algunos alimentos, pues también algunos ingredientes de los alimentos, sobre todo lo que son aditivos alimentarios. Se ha visto que con esta dieta se consigue un efecto directo muy beneficioso sobre la microbiota intestinal y que se restablece la eubiosis de la misma, de la función normal de la barrera intestinal y también se mejora la respuesta inmune. Es decir, que todos esos factores que veíamos en la etiopatogenia que influían en el desarrollo de la enfermedad, pues se ha visto que con esta dieta para la enfermedad de Crohn se restablece y se vuelve a la normalidad. Además, cuando hay estudios que se han comparado entre este tipo de dieta y la nutrición enteral exclusiva, pues se ha visto que la eficacia es similar de las dos, pero que este tipo de dieta es mucho mejor tolerada. ¿Por qué? Pues porque no se le prohíbe la ingesta de alimentos, sino que las va a ingerir y ahora comentaremos cómo debe de hacerlo. Bueno, ahí ven una tablita donde yo les pongo de una forma muy esquemática, pues qué productos son los que se excluyen en este tipo de dieta y como ven, pues todos los alimentos que sean o tengan un contenido alto en grasa, los que sean ricos en taurina, como pueden ser algunos pescados, los lácteos, el trigo por el gluten, la fibra insoluble, el alcohol o la levadura. Y que de los aditivos, pues emulsionantes, carrageninas, maltodextrinas, sulfitos o dióxido de titanio. Bien, esta dieta de exclusión tiene 3 fases. En una primera fase, que dura 6 semanas, hay una restricción muy importante de alimentos y el 50% de la energía que el niño necesita se debe suministrar a través de la nutrición enteral parcial. Una vez que pasa esta fase, se entra en una segunda fase, también de duración de 6 semanas, en la que aumentan el número de alimentos que el niño puede tomar, es decir, alimentos que estaban prohibidos en la primera fase, aquí entran ya a formar parte de la dieta. Por tanto, a tener esta más facilidad y más posibilidades de ingesta energética, la nutrición enteral parcial solamente va a suministrar un 25% de las necesidades energéticas. Y finalmente está la fase 3, donde ya la duración es un poco más larga y en donde se van incorporando toda una serie de alimentos que estaban prohibidos en las otras 2 fases. Aquí también la nutrición enteral parcial suministrará el 25% de las necesidades energéticas. Se plantea en esta fase que durante 5 días pues se hace la dieta con la más restrictiva, con la exclusión de alimentos y luego se dejan 2 días libres. Y por otra parte, pues periódicamente se van introduciendo, pues 2 días seguidos, alimentos que estaban prohibidos para ver y comprobar la tolerancia. Por eso les decía que en esta tercera fase es un poco más larga hasta conseguir que el niño tenga ya una dieta más variada. Lógicamente, detallar aquí qué alimentos sí, cuáles no, qué aditivos podrían entrar en alguna de las fases, pues prácticamente nos consumiría todo el tiempo. Por tanto, esto está en la literatura, se puede buscar, pero si no, aquí tienen, si entran y buscan Modulife. Modulife es un programa hecho por la casa Nestlé, precisamente para ver este tipo de dieta, y ahí pues se detalla muy bien en cada fase todos los alimentos e ingredientes alimentarios que se pueden consumir o que están prohibidos, e incluso si alguien tiene interés, pues a través de esta aplicación pues se puede ver dietas diarias y diseños de menú para cada día, para cada una de las fases, e incluso se pueden descargar en la app, es decir, que es pues una herramienta bastante útil para utilizar en el tratamiento de la enfermedad de Crohn en la infancia. Finalmente, esta es una dieta en la que en pediatría hay muy poca experiencia, en adultos algo más, pero tampoco mucho. Es de las últimas que se han propuesto y en realidad lo que se intenta es
conseguir mediante la administración de alimentos una composición muy parecida a lo que se ingiere con la nutrición enteral exclusiva y obtener pues los mismos beneficios que con la misma. En esta dieta, por supuesto, pues se van a incluir una serie de componentes como es el gluten, la lactosa, la ingestión de fibra y algunos de otros elementos. Si, como les decía, el objetivo es imitar a la nutrición enteral exclusiva y conseguir su efecto sobre la microbiota intestinal y, por tanto, sus efectos beneficiosos sobre la mucosa intestinal y sobre la inflamación, pero como digo, en pediatría hay una experiencia muy insuficiente, creo que hay como 5 o 6 trabajos y algunos muy cortitos en el número de pacientes que hablan de este tipo de dietas, por lo cual no podemos decir ni que sí ni que no, decir ni que sea beneficiosa ni que no tenga ningún efecto. Bien visto ese primer apartado que era la dieta para la enfermedad de Crohn, también decíamos al inicio que íbamos a hacer una serie de comentarios sobre dietas de exclusión de alergias e intolerancias. Bueno, aquí tienen pues como una especie de decálogo en el cual no hay que olvidar nunca que a los pacientes hay que darle un documento por escrito con un listado en el que se diga qué alimentos se deben de excluir, dependiendo de la sensibilización o intolerancia que pueda tener, qué posibles ingredientes en los etiquetados de los productos deben también de si aparecen, hacer que esos alimentos pues estén excluidos, los aditivos que puedan tener y que puedan ser perjudiciales para el paciente, qué grado de restricción en la ingesta de alergenos se puede tener o se deben de tener, si existe la posibilidad de alergias cruzadas y el riesgo de contaminación, y luego dónde pueden estar también algunos alérgenos que no se ingieren, pero que pueden sensibilizar el organismo, incluso dar reacciones adversas, pues a través de vías no digestivas, como pueden ser los cosméticos, pues a través de la piel, o que en los excipientes de medicamentos existan algunos de estos elementos y que al tomarlos puedan dar el problema, y luego incluso pues a través de contactos de personas que con los labios pues nos puedan, o a través de las manos, puedan sensibilizar y crear reacción en el sujeto que padece esa alergia o intolerancia. ¿Por qué es importante tener en cuenta los posibles ingredientes aditivos en la etiqueta de los productos comerciales? Porque hay que preguntarse, bueno, en los alimentos que generalmente en los procesados se pueden encontrar algunos de los productos a los que se es alérgico. Pues, por ejemplo, que os digo, la avellana que está en el praliné, pues este praliné se utiliza para hacer chocolate. Luego esto hay que tenerlo en cuenta y hay que advertirlo, es decir, oiga, cuidado que con estos productos pueden formar parte y habrá que tenerlo en cuenta y excluirlo. Los aditivos, pues esto aunque parezca raro, hay algunos aditivos que en su composición pues pueden tener gluten o pueden tener proteínas lácteas, o pueden tener caseínas, caseinatos, etcétera, y que por tanto esos aditivos puedan tener o pueden ser responsables de las reacciones adversas que pueda tener el niño. Y claro, esto si no lo damos por escrito diciendo cuáles son, pues el H tal o el E tal, pues los padres no lo van a saber y ellos tienen que conocerlo para que al leer la composición de esos alimentos que están preparados sepan que no lo puede ingerir su niño. Y luego estaría este elemento que cada vez, y afortunadamente así vemos, que es el de podría contener trazas de. Y esto se ve, por ejemplo, en los cereales para los niños, para lactantes, en que dice puede contener proteínas lácteas. Bueno, es que esos cereales, algunos otros productos, pueden contaminarse en el momento del envasado. Si, por ejemplo, se utilizan las mismas torbas para llenar los envases de cereales o de leche, si no se limpian muy bien y hay garantías de que están limpias, pues puede existir la contaminación. De ahí viene el hecho de que digan en esos cereales pueden tener trazas de leche. Si la forma de envasarlo es totalmente independiente, pues por supuesto que no va a existir ese problema o ese riesgo. Pero esto hay que tenerlo muy en cuenta y advertirlo,
No quiere decir que los tengan, pero existe la posibilidad de que así sea. El grado de restricción. Bueno, esto a veces ocurre que cuando una persona se ha hecho tolerante, aunque en los análisis que uno le puede hacer sanguíneos nos digan que existen todavía unos niveles de reagina positivos, sin embargo, esa persona o ese niño ya es capaz de tolerar un alimento. Entonces, evitar la ingesta de este alimento, lo que vamos a conseguir es que vuelva a aparecer la intolerancia o a aparecer la alergia. Y esto lo tenemos muy comprobado cuando hacemos las desensibilizaciones, por ejemplo, a leche de vaca o a huevo, que yo llevo haciendo hace tiempo, pues luego durante un tiempo, al menos durante un año, diariamente estos niños tienen que seguir tomando ese alimento para que no desaparezca esa tolerancia hacia el mismo. Es decir, que podemos perjudicar si nos guiamos más por los análisis que por la tolerancia que el niño tiene. Igual puede ocurrir que el niño se le diga que no tome ciertos alimentos que puedan tener alergenos a los que él fuera alérgico, pero que ya después se fue haciendo tolerante. Esto, si lo hacemos, pues también le podemos crear un problema de limitación de dieta. Y por otra parte, pues se les puede crear también una carga emocional que puede repercutir también en la nutrición del niño, no solamente a él, sino también a la familia. La dieta de exclusión de alergias, hay que aportarle al paciente alternativas. Es decir, si nosotros le decimos que es alérgico a la leche de vaca, pues le tenemos que decir, como aquí ven en esta tablita que yo le he puesto, pues qué alimentos deben de ser excluidos, pues la leche, los lácteos, pero no la leche solo de vaca, sino la leche de cualquier animal por las reacciones cruzadas que pueda existir, pues las mantequillas, algunas margarinas, los quesos, el yogur, etcétera. Sí, hay una serie de alimentos que van a contener esas proteínas lácteas y que no puedes tomar. A veces no todo el mundo tiene que conocer muy bien las terminologías. Por eso les decía de darlos por escrito. Es decir, hay que decirles, mire, no solamente es que diga que tiene leche de vaca, es que si dice que tiene suero lácteo, o que tiene caseinatos, o que tiene caseína, etcétera. Es decir, hay una serie de conceptos que tiene que conocer la persona para que cuando lea una etiqueta diga esto puede tener o tiene proteínas lácteas, que aunque no ponga leche de vaca, conozca que tiene el riesgo de tener la reacción. Tenemos que saber cuáles son las repercusiones nutricionales que eso pueda tener, el excluir alimentos, pues como aquí veis, pues el calcio, el magnesio, fosfato, algunas vitaminas, etcétera. Y aconsejar qué alimentos son los que puede tomar y cómo hay que tomarlos, y diseñarle una dieta para que no aparezcan estos problemas nutricionales. Igual, por ejemplo, ocurre en la celiaquía, en la intolerancia al gluten. Dice que debemos excluir pues, el trigo, la cebada, el centeno, y luego veis pues algo que son menos conocidos, el camut, el testical, etcétera. Y hay igual que hay otros cereales que no hay ningún problema. Pues ya veis la quinoa, el arroz, el maíz, el mijo, el tufa, etcétera. Veis que os he puesto aquí en entredicho la avena. Bueno, la avena clásicamente pues se había incluido como cereal que había que excluir en las dietas de celíacos junto con el trigo, con el centeno o la cebada. Bueno, pues posteriormente se ha visto que hay celíacos que sí son capaces de tolerar la avena. ¿Y esto a qué es debido? Pues precisamente porque sea avena que esté certificada que no tiene gluten, que hay algunos tipos de avena que así lo son, y otras que el problema no lo daba la avena en sí, sino que lo daba la contaminación que podía tener por otros cereales que sí que contienen gluten. Por tanto, la avena hay que probar si realmente se tiene y si hay una garantía de que no está contaminada, que se pueden contaminar, pues como ahora posteriormente veremos por distintas circunstancias, puesto que es una buena fuente pues, de fibra, de hierro, de tiamina o de zinc y que
también permite abrir un poco las dietas del celíaco. Por tanto, esto vuelvo a insistirlo, hay que tenerlo muy en cuenta, no hay que excluir de entrada la avena, sino que asegurarse de que se pueda obtener para la dieta o para la alimentación del niño celíaco, pues una avena de garantía que no le va a crear un problema de reacción frente al gluten. Y luego estaría, como decimos, el riesgo de contaminación cruzada, no solo para la avena, sino para cualquier tipo de alimento. Es decir, que el paciente debe de estar, o la familia tienen que estar entrenados para saber que no solamente es centrarse en el tipo de alimentos, sino que hay una serie de circunstancias que pueden también contaminar con gluten a esos alimentos que son sin gluten. Y esto pues puede ser los cultivos, porque referido a la avena, que junto a los cultivos o el campo donde se cultiva, se puede estar cultivando trigo, se puede contaminar esa avena. Eso puede ocurrir también en el transporte, cuando se obtiene el grano para llevarlo o a la industria o al domicilio, que dentro de la industria también se puede contaminar, y que en el domicilio, si no somos o acudir a restaurantes, si no hay suficiente garantía, no somos cuidadosos, pues puede ocurrir esa contaminación cruzada y aparecer las reacciones. ¿Cuál es el alto riesgo de contaminación? Pues como ya hemos dicho, pues lugares en que se almacenen, se cultivan, o puedan tener contacto alimentos o cereales con otros que sí que tienen gluten. Hay elementos que el niño puede tener, como algunas plastilinas que utilizan en el colegio y que los niños a veces los mastican y se tragan hasta trocitos y que pueden llevar trigo. Las obleas de la comunión, pues también, aunque hoy día, pues si se dice que es celíaco, ya se admite que puedan utilizarse obleas de arroz o de maíz, que hasta ahora era pues, muy difícil. En los suplementos dietéticos y en todos los productos generalmente industriales preparados para la alimentación, pues suelen llevar o pueden llevar gluten, como pueden llevar también es decir, harinas y leche, y por supuesto algunos medicamentos y también algunos productos que se utilizan para estudios de aparato digestivo que pueden llevar ese gluten. Luego están los de bajo riesgo. Ya habéis visto que hay algunas medicaciones que las pueden tener, pero en muy pequeña cantidad. Algunos cosméticos como las barras de labios o la pasta de los dientes, y las suspensiones de varios para pruebas diagnósticas de tubo digestivo. Y sin riesgo, pues ya veis champú, crema solar, cosméticos y sobre, independientemente de los alimentos. Bien, con esto finalizamos. Era lo que yo les quería dar alguna idea, y ahora pues, posteriormente en el coloquio pues podemos obtener respuestas sobre las cuestiones que ustedes vayan planteando. Así que gracias por su atención, y aquí tienen algunas imágenes de Granada que yo les invito a visitar si no la conocen, a esta ciudad tan bonita y tan acogedora.